Pero estamos en un mensaje que hemos titulado El silencio de Dios. Y en particular, nosotros estamos enfocándonos en el ascenso de Esther como reina. La semana pasada entramos en el capítulo 1 de Esther y hablamos sobre un rey llamado Jerjes o Asuero, es la misma persona. Y explicamos claramente que el hombre hizo por 6 meses una pachanga, una celebración. Y lo que ocurrió fue que él mandó a su esposa, a la reina, bueno, a una de sus mujeres, porque tenía muchas mujeres, a la reina principal, a venir a presentarse ante todos los 127 sátrapas o gobernadores que él tenía. Y pues, como ella dijo que no, la desechó, la votó. Sencillo. Le dijo, vete, no vas a estar aquí, y la votó. Y el hombre se molestó mucho. Entonces, ahí fue donde quedamos la semana pasada. Un abuso de poder, un abuso de riquezas, donde una mujer sufre y todas las mujeres del continente o del momento que él gobernaba el imperio sufrieron. Vamos a Esther capítulo 2, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Esto es muy importante porque déjeme decirle que el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron 4 años exactamente. Entonces, no fue que esto fue una ira que se molestó y se acabó el problema. Estos fueron 4 años donde el hombre estuvo sin reina. Lo que nosotros sabemos históricamente es que durante esos 4 años él fue hasta cierto punto una campaña con la parte de Macedonia, lo que sea Grecia, que fue infructuosa. No logró su objetivo como él quería lograrlo. Y en lo que él regresa de esa campaña militar, entonces el hombre se encuentra con un palacio donde no hay reina. Y pues cuando él regresa de la campaña, ya después de sus 4 años de estar en campaña militar y no ser infructuosa, llegamos al versículo 2, versículo 4 de Esther, donde dice, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes, no a una, no a 2, no a 3, a todas las jóvenes vírgenes que ellos consideran que eran bonitas para el rey. De buen parecer a Susa, residencia real de la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y las doncellas que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces, habían varios requisitos, ¿no? El primero era, había que ir por las 127 provincias. Es decir, desde Etiopía, toda esa región, había que gobernarla, Irán, Israel, todo eso había que agarrarlo. Y allí entonces lo que iba a hacer era escoger a las mujeres jóvenes que no hubieran estado con un hombre, que fueran vírgenes. Y a veces nosotros leemos esta historia y la leemos de una manera tan romántica. De hecho, el libro de Esther, según Hollywood, que se llama Una noche con el rey, A Night with a King. Yo no sé si algunos de ustedes lo han visto. ¿Algunos de ustedes han visto la película? Sí, la han visto. Muy bonita la película, ¿verdad? Está simpática la película, ¿verdad? Qué triste que no fue así. Qué triste que todo era una historia de hadas falsa. Porque estas muchachas no estaban siendo escogidas y después las mandaban a su casa, sino que normalmente a estas muchachas, o lo que pasó en realidad es que estas muchachas estaban siendo seleccionadas para ser parte del harén real. Y a veces el concepto de harén que se presentaba en los cuentos arabescos y esas cosas era que era un lugar donde había mucha comida, mucho juego, mucha alegría, mucho dinero, mucho todo. Lo que la gente no sabe es que los harenes eran muchachas vírgenes, doncellas, que el rey tenía a su disposición para él satisfacerse normalmente sexualmente cuando él quisiera. Y lo otro es que la familia perdía acceso a ellos. La familia no tenía ningún tipo de contacto con ellos normalmente. El 99% de las muchachas perdían un tipo de contacto con ellas. Aparte de eso, su voluntad pasaba a ser de una familia a ser ahora producto de uso real. Ellas no tenían una voluntad donde puedan hacer lo que querían, sino que se convertían en producto de uso real. Y el rey normalmente estaba una noche con una de ellas. Y si no la quería ver más nunca en su vida, no la iba a ver más nunca en su vida. Los hombres no podían verlas, eran cuidados por eunucos. ¿Y qué era un eunuco? Un eunuco era un hombre que estaba en una posición real muy elevada, en el cual lo castraban. Es decir, le eliminaban la capacidad de tener deseo sexual. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de que el eunuco estuviera cerca del rey y ninguna mujer lo tentara para hacer algo contra el rey. ¿Con qué objetivo? De que el eunuco estuviera cerca de los harenes del rey y no se acostara con una de las mujeres que era del rey, propiedad del rey. Entonces, muy bonita la historia de Hollywood de Esther. Qué lástima que no fue así. Entonces, tenía que ser muchachas muy bonitas, de todas partes. Gorditas, flaquitas, rubias, trigueñas, chinitas, negritas, latinas, pareciendo latinas, alticas, bajitas, pelo chinito, pelo liso, pelo enroscado, pelo pegado. No importa. Si eras virgen, eras joven y eras considerada bonita, para allá ibas. No para disfrutar la vida, sino para hacer uso real. Para cuando el rey quisiera, te usaba. Es decir, eran esclavas sexuales para un rey. En Esther capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén. Cis fue transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. La semana pasada les hablé acerca de Nabucodonosor y les expliqué que en el 605 a.C. Nabucodonosor fue y sitió Israel. Después, en el 580 y pico, 86, 83, no me acuerdo ahorita la fecha con exactitud, Nabucodonosor llegó y volvió otra vez a sitiar todo y se llevó a los reyes y a los jóvenes que eran de la casa real. Se los llevó en la primera deportación a algunos y en la segunda deportación a otros. Lo interesante es que muchos de esos jóvenes en la casa real que fueron con Nabucodonosor terminando siendo eunucos. La Biblia dice en uno de los libros que un rey que Dios le dijo que iba a sacar a sus hijos deportados a la tierra de Babilonia y que ahí iban a ser eunucos. De ahí sale la historia de Daniel. Entonces, esta historia me deja saber a mí que el abuelo de Esther, que era el abuelo de Mardoqueo, porque Mardoqueo era el primo de Esther, que después adopta a Esther, porque Esther era una muchacha huérfana, es decir, que el tío de Mardoqueo murió y él adopta. Cis, el abuelo de ellos, había sido llevado cautivo. Entonces la historia no comienza como nosotros a veces pensamos en la historia de la reina Esther, una mujer muy bonita que tuvo la virtud y la dicha hermosura de llegar a ser reina. No. Esto es una historia de abuso. Es una historia de un imperio, de un sistema que ha corrompido todo y está interralcado en todas las áreas, que toda muchacha pierde su voluntad y la familia pierde la voluntad de que ella se case con alguien para ser propiedad de un rey o un harén. Y ahora nos habla de 3 generaciones que han pasado por crisis. Porque está hablando de Cis, del hijo de Cis, y después de la parte esta. 3 generaciones en crisis. Hay circunstancias en nuestras vidas que nuestros abuelos nos han contado de crisis que ellos han llevado, que hasta el día de hoy nosotros seguimos llevando. Son crisis. Es como cuando su abuelita le contaba a usted, allá en mi tierra, y te contaba. Entonces, la historia de Esther no es un cuento de hadas, versión Hollywood. La historia de Esther es una historia llena de conflictos y de 3 generaciones que tuvieron que adaptarse a un país llamado Babilonia, y después en el 538, si no me equivoco, en el 538, cuando los babilonios fueron derrocados por los persas, pasaron a ser parte de los persas ahora. Y ahora se encuentran ahí, con varios gobiernos encima de ellos. Fueron sacados de su tierra, sacados de su país, perdieron sus costumbres, muchos de ellos, sus idiomas quizás no fueron abiertos. Los judíos eran muy mal vistos, lo vamos a ver más adelante en el texto. Y todo eso es parte de crisis. Lo que quiere decir que hay momentos donde hay circunstancias que abarcan 3 generaciones, 2 generaciones, y lo triste es que ninguna de las generaciones las pueden controlar. Diga conmigo, perder el control. A todos nos gusta tener el control de nuestras vidas, ¿cierto o falso? A todos nos gusta montar en un carro e ir cuando queramos ir. A todos nos gusta gastar la plata cuando podamos gastarla, el dinero como si fuera agua. A todos nos gusta. Pero ¿qué cuando el control lo pierdes y ya no puedes hacer nada? Esta es la historia de Esther. Y pues ya sabemos cómo era la cosa. Versículo 7. Y había criado a Hadasa, que es el nombre de Esther original. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana.
Entonces, ahora nos presenta que en medio de una crisis, en medio que ha sido llevada, ahora me deja saber que Esther es una muchacha que perdió a sus padres. No sabemos cómo lo perdieron, pero sabemos que perdió a sus padres. Entonces, te presenta nuevamente una característica de crisis constante, una niña huérfana de una deportación, no bien vistos, y ahora para rematar en un palacio real, para ser utilizada como un objeto sexual. Todo eso es la vida de Esther. Y te dice, hija de su tío porque era huérfana y la joven era de hermosa figura, tenía un cuerpo bonito y de buen parecer, era simpática. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían unido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ya sabemos que Hegai era un eunuco y sabemos que Esther fue llevada a ese lugar que era un harén. Lo interesante es que uno de los historiadores de la época de Jesús, llamado Claudio Josefo, escribió sobre el reino persa. Y él dijo, si eso es verdad no sabemos, pero él dijo de que habían 400 doncellas con el rey Asuero. Quiere decir que si eso es verdad, en la selección de todas las provincias seleccionaron a 400 doncellas y las determinaron como muchachas bonitas, simpáticas que puedan ser la reina. Eso hace a Esther ser una entre 399. Quiere decir que las posibilidades de Esther era una entre 399. Hace la competencia más difícil, más complicada. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos. Está hablando de Hegai, el eunuco. Y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, Esther ahora es sacada del montón de las 400 mujeres y fue puesta entre una selección específica. Halló gracia a la muchacha. Y te dice varias cosas. Número 1, se le dieron atavíos, se le dieron vestimentas, se le dio una forma de vestirte diferente. Número 2, se le dio comida especial. Aquí hay que hacer una comparación con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel te presenta de que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron también llevados cautivos y fueron puestos en una casa también bajo un eunuco. Ojo, porque lo que lo voy a decir no lo dice el libro de Daniel, pero nuevamente en el texto bíblico donde Dios le dice al rey que le da la profecía que sus hijos van a ser llevados deportados, llevados fuera, le dice, tus hijos, le dice al rey, y tu descendencia serán eunucos en el palacio del rey que se los va a llevar. Por eso es que teólogos como yo creemos que Daniel es muy probable que haya sido un eunuco. Por eso no estaba en las fiestas con mujeres, por eso no se le conocía esposa, por eso no tuvo hijos, por eso no tuvo nada. No entra en la Biblia cuando una persona tenía hijos, te dice, y tenía esposa, y tenía hijos. En el caso de Daniel no se dice nada, tú no tienes que aceptar esto, eso es lo que yo creo, por lo que el texto mismo en otra parte de la Biblia me dice, una profecía que se cumplió, que hablaba de la deportación. Ahora, en el caso de Daniel, Daniel te ha llevado a la casa del eunuco. Y a Daniel también se le ofrece comida especial porque agradó a la persona la posición de él. Daniel la rechazó. ¿Sabe por qué la rechazó? Porque la comida especial normalmente en aquella época, número 1, era sacrificada a los ídolos. Número 2, era comida que era cerdo y cosas de este tipo, a veces ahogado en sangre. Los judíos no pueden comer sacrificado a los ídolos, no pueden comer ahogado en sangre y no pueden comer cerdo. Un judío nunca va a comerse un jamón. ¿Entiende? Ese jamoncito que usted se come en Navidad, riquísimo. Esos judíos no lo comen. Entonces, en el caso de Daniel, Daniel le dijo al príncipe de los eunucos, le dijo, no me des comida especial, dame verduras. En el caso de Esther, Esther no pudo decir nada. Entonces, muchos consideran que lo que Esther está haciendo es un sacrilegio, porque ella está participando de alimentos, no sabemos qué tipo de alimento, pero es muy probable que haya sido el tipo de alimento. Entonces yo quiero hacer varias comparaciones hoy. En primer lugar, Daniel había sido llevado a Babilonia para reinar o ayudar al rey a reinar. Esther había sido llevada a Babilonia para el placer sexual del rey. Perdón, a Persia. ¿Sí me explico o no me explico? Daniel era un hombre, Esther era mujer. Daniel iba a tener una posición política de paso. Daniel fue uno de los principales del rey babilónico. Esther simplemente era un objeto de disfrute sexual. Entonces, aquellos que se la pasan estudiando la Biblia dicen, ella pudo haber hecho lo mismo que Daniel. No, no pudo.
De antemano te lo digo que no. Porque el mismo Mardoqueo le dice a ella, no digas que eres judía. Porque si se enteran que tú eres judía, vas a tener un problema. No digas que tú eres judía. Entonces, esta historia es bastante compleja. Esto no es una historia fácil de tratar. Versículo 10 al 11. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, porque Mardoqueo sabía que el ser judío era un problema, no era algo bueno. Entonces, esto es una historia de sobrevivencia. Esto es una historia de simplemente pararse firme. Una historia de sobrevivencia. Sobrevivencia que está pasando por 3 generaciones de paso. Esto no es una sobrevivencia de un momento adecuado. Son 3 generaciones sobreviviendo. Abuelo, hijo, nietos, bisnietos. O sea, es una situación difícil. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. Esto es muy importante. Porque nadie podría pasar frente a las casas de las mujeres, al menos que no fuera eunuco. Entonces es muy probable que el mismo Mardoqueo también hubiera sido un eunuco en el palacio del rey. Es muy probable. Es muy probable. Y aunque el texto no lo dice, te lo está presentando con ciertos detalles para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Yo puse entre paréntesis en el texto cómo estaba su paz, porque en el hebreo literalmente la pregunta no es cómo le iba. El hebreo te dice cómo estaba su paz. Es decir, cómo estaba la paz interna en el corazón de ella. Cómo estaba el shalom de Esther. La paz de Esther. Eso te deja saber pistas dentro del texto de que aquí estamos tratando con una crisis total donde no hay control alguno y simplemente lo que el rey diga, eso es, punto, se acabó. Y ellos están tratando de navegar las circunstancias y están tratando de meterse en medio de todas las cosas que ella no puede dominar. Esther capítulo 2, versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo, y ojo, porque lo que le voy a decir ahorita, a usted le va a chocar. Se los prometo que le va a chocar. Pero, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Entonces, si te incomoda, no me tires tomates a mí. Vete a orar con Dios y reclámale. Que de paso, ese reclamo va a ser parte en el reclamo de los archivos porque no va a llegar a ningún lugar. La Biblia no va a cambiar porque tú reclames. Entonces, fíjate lo que dice. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, entonces cada una de ellas iba a pasar por ahí. Después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, las preparaban por 12 meses. ¿Por qué usted cree que las preparaban por 12 meses? ¿Porque querían ponerlas bonitas para el rey? No, porque ella había dicho que eran doncellas, que eran vírgenes. Entonces, ¿en cuánto tiempo nace un niño? En 9 meses. Entonces, ellos tenían que dejarlas por un periodo largo para asegurarse que esa muchacha no estuviera embarazada y que otro fuera a ser el emperador, que no fuera hijo del rey. Entonces, por un periodo de 12 meses lo hacían. Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto era 6 meses de óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces, todas esas cremas que tú usas antes de acostarte a dormir, ellas también se las pusieron. Todas esas, aceiticos para la piel, para el cuerpo, con olorcito a lavanda, con olorcito no sé qué. Todo eso. Todos esos rollitos de pelo ya se las ponían por 6 meses también. Todas esas máscaras faciales, esas cremas para bajo los ojos para que no tengas así como vampiro, como yo tengo a veces. Todo eso estaba ahí. Entonces, imagínate, una mujer que la tienen en lo más alto de producto de belleza, con la mejor ropa. Una de las cosas muy bonitas, yo me crié en Trinidad. Yo estuve en Trinidad por casi 3 años viviendo, desde los 13 hasta los 16 años. Y una de las cosas que me encanta de la cultura de esta época indiana es la henna. De hecho, a veces usted verá a mis hijas con henna pintada en las manos. A veces mi esposa también se la pone. Porque es como una especie de pintura que se pone en la mano y a las 2 semanas se sale. No hace daño, no es nada, no es un tatuaje permanente, es algo que se cae solo. Y sabemos nosotros que en 90 a las mujeres las llenaban de henna y le ponían prendas de oro, le ponían moneditas de oro y le ponían de todo, o sea, las arreglaban muy bonitas a las mujeres. Entonces, esta es la historia que ocurre. Pero aquí es la parte donde tú vas a decir, pastor, no te creo. Pues no me creas, está en la Biblia y no puedes negarlo. Entonces la doncella, hablando de todas las muchachas, la doncella venía así al rey. Venía la muchacha.
Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Sí, salía del harén a la casa del rey, bien bonita, bien adornada, lo que ella quisiera. Ella venía por la tarde a donde el rey y a la mañana siguiente a la segunda casa de mujeres. Entonces, si las muchachas llegaban de noche y se iban de mañana, ¿qué cree usted que pasaba? Jugaban barajas, ¿verdad? Como la película de Esther con el rey, ¿verdad? Tuvieron una pijamada, tomaban cafecito con leche y con pan dulce, ¿verdad? Y se contaban historias bonitas románticas. Y entonces el rey llegaba y decía, ay, me enamoré de ella, ven para acá. No, el tipo tenía 400 mujeres, si es verdad lo que Claudio Josefo decía, que una vez venían de noche y de mañana se iban. Después que las había probado. Señores, si nosotros estuviéramos en nuestra época y tuviéramos un caso así, nosotros denunciaríamos esto como tráfico humano. Lo denunciaríamos también como abuso sexual, como prostitución. Es interesante cómo el tráfico humano, el abuso sexual, la prostitución, ante un imperio y leyes, se hace legal. Por eso es que yo tengo que entender que no todo lo que es legal es moral ante Dios. No todo lo que es legal es moral ante Dios. Entonces, Esther te dice aquí, y ella venía por la tarde, la mañana siguiente volvía a la casa, al siguiente día volvía a la segunda casa de las mujeres, al cargo de Saahaz, eunuco del rey, guardia de las concubinas. No venía más al rey, la muchacha que iba ahí no venía más, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces, el hombre tenía sexo con ella, y si no le gustaba, más nunca la volvía a buscar. Sencillo. Porque ella estaba en un harén para concubinas del rey, más nunca salía del harén, no hablaba más nunca con su familia. Era una prisión lo que esas mujeres estaban. Y de 400, solamente una iba a tener la libertad de ser reina. Entonces, Esther era nieta de una familia llevada por la fuerza, cautiva por los babilonios, que tuvo que pasar ahora a la parte de los persas, sin poder decir que era judía por peligro contra su vida. Huérfana, separada de su familia. Si lo que dice el historiador Josefo es correcto, Esther era una entre 400 mujeres. Tuvo que soportar la lujuria del rey una noche. Tuvo que soportarla. Su voluntad fue violada, al igual que las otras chicas que estaban en el harén. Sus opciones eran sobrevivir, obedecer y sobrevivir, o desobedecer y morir. Esas son sus dos opciones. No tenía más opciones. Entonces, la gente lee la historia de Esther y lo lee como una historia romántica, una historia bonita. Esta historia no tiene nada de bonito. Esta es una historia cruda. Y en medio de todo esto, Esther no le quedaba otra cosa que sobrevivir. Entonces, cuando estas cosas pasan, todos nosotros nos hacemos una pregunta muy importante. Una pregunta que dice, ¿cómo puede Dios permitir todo esto? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? No le creo. Yo me la he hecho muchas veces. Y soy pastor. Hay momentos donde tú pierdes el control de las cosas. Y tú lo que ves es golpe por todos lados. Y tú dices, bueno, Dios mío, ¿dónde estás metido? Tú no es que estás soberano sobre todas las cosas. ¿Y por qué tú estás pasando? Bueno, ¿y qué ganas tú con permitir esto? Esta es la pregunta clave que todo ser humano en un momento de crisis a veces puede hacerse. ¿Cómo Dios puede permitir esto? Si creen en Dios, porque hay personas que ni siquiera se hacen la pregunta porque llegan a dejar de creer en Dios por las crisis que tienen. Y se dicen, lo que los ateos siempre dicen, si Dios es tan bueno y está en todas partes, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Entonces yo tengo que entender que esto es una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios se queda en silencio en momentos de crisis a veces en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué una deportación, un abuelo, un hijo, una nieta, un padre muerto con una madre muerta, muy probable que un primo eunuco la adopta, en medio de la crisis, si es que era eunuco, el hombre la ayuda, ahora la llevan a la fuerza porque es una muchacha virgen, joven? Ahora ella tiene que pasar por una circunstancia de eso. Ahora tiene que calarse la lujuria de un rey. ¿Quién sabe cuántos años tenía el tipo? ¿Quién sabe cuántos años ella tenía?
Y ahora la mete en una arena ahí con 399 mujeres. Y Claudio Josefo lo que dijo es verdad. Y ella está metida en medio de eso. Y ella está sobreviviendo. Sobreviviendo. Aprendiendo a navegar los tiempos para sobrevivir. Y la pregunta es, ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios a veces permite que este tipo de cosas pasen en nuestra vida? Esther 15:18. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, es decir, que ella pasó por el proceso también, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Agai, eunuco del rey. Entonces ella fue, cuando le llegó a pedir las prendas de oro, que de paso esas prendas se quedaban con ellas, ella dijo, no me importa el oro, lo que tú me digas, yo lo agarro. Y Agai le dijo, ok, ponte esto. O sea, Esther era una muchacha humilde que no le importaba la plata, no le importaba el dinero. Ya lo que le importaba era sobrevivir y que todo estuviera bien. Entonces te dice, Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, es decir, en la noche. La llevaron de noche para traer a regreso en la mañana. En el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, este es compararlo con el capítulo 1, porque el capítulo 1 hubo un banquete también, ¿se acuerdan? Le pidió a Vashti que viniera, no le agradó lo que Vashti hizo. Todas las mujeres de las 127 provincias sufrieron castigo. Ahora todos los maridos borrachos lo que dijeran tenían que hacerlo y era una situación difícil. Ahora en el capítulo 2 también hay un banquete. Pero este banquete no es para votar a una reina, es para recibir una reina. En el capítulo 1 las mujeres reciben una ley que les hace daño. En el capítulo 2 bajan los impuestos. Entonces hay una situación interesante que hay que comparar. Nosotros llamamos esto una justa posición en la teología, donde comparas una situación negativa con una situación positiva dentro de unos textos y te puedes ver que hay varios contrastes que marcan dos banquetes similares con dos resultados distintos. Y esto es lo que nos está enseñando el texto bíblico. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, entonces yo tengo que hacerme varias preguntas dentro del texto. Y hay un punto clave en el texto. Y este es un punto que tienes que meterte en tu cabeza hoy. Dios está por encima de mis circunstancias. Dios está por encima de mis circunstancias. Esther no tenía control de nada. A ella le dijeron, vístase, mija, que va pan de rey. Ella no puede decir, yo no quiero. De hecho, en el momento que ella entró en ese harén, ella se convirtió en propiedad legalmente del rey. Si el rey hubiera dicho a Agai, mátala, la hubieran matado. Si el rey hubiera dicho, me la sacan de aquí, me la meten en un techo amarrado ahí con un duct tape del techo, lo hubieran hecho. Si el rey hubiera dicho, me le regalan perlas y todo el oro del mundo, se las regalan. Entonces, ella no tenía control de sus circunstancias. Mardoqueo no tenía control de las circunstancias. Cis, el abuelo de Mardoqueo, no tenía control de las circunstancias. Pero Dios está por encima de tus circunstancias. Esas circunstancias que por generaciones a veces te han traído dolor. Esas circunstancias que a veces un edicto legal te trae dolor. Esas circunstancias que a veces te traen tanto, pero tanto pesar, tanto pesar. Hay un Dios en los cielos que está por encima de todas esas cosas. Aunque parezca que está callado, que está en silencio y que no está haciendo nada. Entonces, entendamos algo. Nada de esto fue elección de Dios. Yo tengo que entender esto. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí un libre albedrío. Yo tengo en mis manos el poder de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Entonces, yo soy responsable del poder que Dios me ha dado. Como Dios a Moisés Bejarano le ha dado poder de hacer lo bueno o lo malo, Moisés Bejarano va a ejercer ese poder. Por eso que yo la semana pasada les decía a ustedes que toda persona que peca está abusando de su poder. Porque en el pecar
tú estás yendo en contra del propósito de Dios y mal usando el poder que Dios nos ha dado. Por eso es que yo te decía a ti que en el huerto del Edén tenías a un Adán y a una Eva y fueron los primeros que el Señor nos dijo que no podíamos comer de este fruto porque el día que comiéramos el fruto moriríamos. Y Satán dijo, no, el día que comas el fruto vas a conocer entre el bien y el mal, la ciencia y el conocimiento. Y comieron del fruto. Entonces, Dios no mandó al rey Asuero a llevarse a 400 muchachas de su casa. Su capacidad de hacer el bien o el mal lo llevó a hacerlo. Dios no mandó al rey Asuero a hacer muchos hombres eunucos. Su capacidad de escoger entre el bien y el mal los llevó a no importar la vida de hombres y quitarle su capacidad de tener familia y destruir una familia entera. Dios no llevó al rey Nabucodonosor a llevar cautivo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entró en una situación pecaminosa horrible donde se hizo peor que los pueblos que Dios había expulsado. La Biblia te dice que iban contra las viudas, contra los pobres, contra los extranjeros, contra los huérfanos. La Biblia te dice que habían asesinatos, violaciones, idolatría, brujería, hechicería, quemaban a sus hijos, los pasaban por fuego. Y Dios dijo, el pecado de ustedes es muy grande. Y Nabucodonosor se levantó como rey, llegó un momento de justicia y Nabucodonosor fue y los conquistó. Pero Dios no fue el que hizo que Nabucodonosor destruyera el templo. Él lo destruyó por su decisión. Igualito que cuando tú pecas, no es Dios el que te hace pecar. Tú pecas por tu decisión. Entonces yo quiero que nosotros comprendamos que Dios no es el que toma las decisiones por nosotros. Es nuestro pecado el que toma las decisiones. Entonces todo esto fueron elecciones de los pecados de un sistema y de un emperador. Todas las elecciones que tú tocas, tú no le puedes echar la culpa a Dios. Y lo interesante es que por encima de mis malas elecciones y por encima del pecado sistemático que nosotros tenemos, te tengo noticias. Dios está por encima de nuestro pecado. Dios está por encima de nuestras decisiones. Dios está por encima del daño que nosotros hacemos. Pero aún el silencio de Dios pareciera que estuviera presente en el lugar. Y pareciera que nada estuviera pasando, que nada está ocurriendo. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículos 28, te dice claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas, no una, no dos, no tres, no la mitad de las veces. Todas las cosas, buenas, malas, que te sacan de tu control, que te dan control, que te duelen, que te hacen feliz, que te quitan la vida, que te dan la vida. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos controlar la vida y queremos tenerlo todo como... Es más, nosotros le decimos a Dios qué es lo que es bueno para nosotros todo el tiempo. Nosotros le decimos a Dios todo el tiempo, esto es lo que yo quiero, dámelo. Porque nosotros tenemos también la capacidad de decidir por nosotros. Entonces yo tengo que entender que Dios está por encima de mis decisiones, por encima de todo, y también por encima de reyes y sistemas corruptos. Y el hecho de que Dios aparezca en silencio no quiere decir que Él está callado. El segundo punto clave que yo veo en este texto es, Dios nos da su gracia en los momentos difíciles para resguardarnos. ¿Por qué te digo esto? Porque tanto Mardoqueo como Esther demostraron que había un carácter interesante en ellos. En Esther capítulo 2, versículo 7, nos dice que Esther era huérfana. Una persona que ha perdido a sus padres, y vamos a ser honestos, Esther tenía que ser una muchacha muy joven. Es probable que hubiera tenido 15 años. Es probable que hubiera tenido 16 años, es probable que hubiera tenido 17, 18. Normalmente las mujeres las casaban alrededor de los 16, 17, 15. Entonces, aquí estamos tratando nosotros con una situación muy difícil. Y una muchacha que ha sido huérfana ha tenido que aprender a vivir sin papá y sin mamá. Y a aceptar un padre adoptivo que gracias a Dios la crió. Pero ser deportado a su familia, pasar por circunstancias difíciles, eso causa resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de permanecer firme en momentos de angustia, en momentos de crisis. Entonces la historia de Esther es una historia que te demuestra que hubo un proceso de Dios para causar en ella la capacidad de aguante, el proceso de soporte. Mientras más cosas difíciles tú has pasado, más resiliencia tú tienes normalmente. En el versículo 9, Agai es el primero que se da cuenta que Esther es una mujer tremenda. Le cae la gracia. Entonces ella era muy buena, pero la gracia de Dios estaba sobre ella.
Aún en el momento de la crisis, la gracia de Dios estaba sobre ella. Aún cuando ha sido llevada para ser parte de un harén, la gracia de Dios estaba sobre ella. Es lo mismo que pasó con José. José es vendido por sus hermanos, cae preso y te dice la Biblia que en la cárcel Dios lo bendijo. Es esclavo y te dice la Biblia que siendo esclavo Dios lo bendijo. ¿Quién nos ha dicho a nosotros y qué evangelio nos ha predicado que en medio de nuestras crisis no puede haber bendición? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros que Dios en medio de las crisis nos enseña obediencia? Nos enseña resiliencia, nos enseña lo que es la fe, fidelidad, la oración y sobre todo nos demuestra que nosotros no tenemos control de nuestras vidas, sino que Él es el que está en control de nuestras vidas. Pasa que a nosotros nos encanta escuchar un evangelio donde yo tengo el control de todo. Y yo quiero que comprendamos nosotros que fue providencia de Dios darle gracia a Esther sobre Hegai. Darle gracia. ¿Por qué? Sencillamente, porque cuando llegas al capítulo 2, versículo 15, él le dice, toma lo que quieras, agarra el oro, agarra lo que te dé la gana. Y ella dice, no, dame lo que tú quieras. Y el hombre dijo, wow, a esta muchacha no le importan estas riquezas. A esta muchacha lo que le importa es hacer lo que tiene que hacer. Y halló gracia. Mardoqueo la crió bien, lo más probable. Mardoqueo lo más probable es que hizo su trabajo bien de una manera. Y te dice que cada día Mardoqueo, versículo 11, se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo estaba la paz de Esther, cómo la trataban. Aquí hay un hombre que está metido de lleno en trabajando con la vida de su hija adoptiva. Entonces, la habilidad natural te ayuda a ser visible. Hay personas que tienen una capacidad increíble y les ayuda a ser visible, pero la gracia de Dios en tus acciones es la que te ayuda a destacar. Es la presencia de Dios lo que te deja a ti saber que tú vas a estar en una situación distinta. Y te presento el último punto de hoy. El punto clave del texto es, Dios puede parecer silencioso, pero Dios está actuando. A veces nosotros no entendemos lo que Dios hace y nos desesperamos. ¿Y sabes qué? Siéntete en libertad de desesperarte. Pero el capítulo 2, versículo 21 dice, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, vuelvo a repetirte, tú no te puedes sentar ahí en ese palacio, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, que estaban cuidando al rey, la guardia de la puerta, y procuraron poner mano al rey Asuero. Vamos al otro versículo, 22 al 23. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Ya Esther era reina, ya tenía el oído del rey, ya tenía cierta relación con el rey. A la reina Esther. Y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Esther le dijo, mira, Mardoqueo me dijo esto. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de crónicas del rey. Aparentemente no pasó nada. Mataron a los tipos y Mardoqueo no recibió un tipo de recompensa. No ocurrió nada. En los próximos capítulos nosotros vamos a ver que ese suceso cambia la historia. Aunque Mardoqueo estaba ahí por Esther y asegurándose que estuviera bien, Dios permitió que él escuchara una trama para matar al rey. Porque cuando Dios parece que está en silencio, Dios está actuando. Mira, déjame decirte algo. La sensación de sentirte que Dios te ha abandonado no es una sensación solamente tuya. ¿Tú sabes quién tuvo esa sensación? Jesús en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba en esa cruz, clavado, y ¿sabes lo que le dijo al Padre? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido al español es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no te va a permitir a ti sentir algo que Él no ha experimentado ya. Jesús en esa cruz sintió lo que era estar en condición humana sin poder controlar las circunstancias porque Jesucristo anonadó su voluntad para pasar por ese proceso. Nosotros no anodamos nuestra voluntad. Nosotros nos metemos en el proceso y no sabemos qué hacer. Jesucristo anonadó su voluntad, se despojó a sí mismo y entró en el proceso. Y estando en el proceso, sintió lo que tú a lo mejor estás sintiendo ahorita con esa circunstancia que tienes. Que llegaste aquí abatido, golpeado, golpeada, y estás diciendo, Dios mío, ¿hasta cuándo? No sé lo que va a pasar. Y a lo mejor en tu oración le dices a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, va a pasar esto? ¿Hasta cuándo? Jesucristo también hizo su oración. Pero al tercer día, después que aparentemente Dios se había olvidado de Jesús, después que la muerte ya había entrado y la vida de Jesús había suspirado, el Espíritu Santo entró en el cuerpo de Jesús. Y lo que el aparente silencio de Dios no había hecho nada,
El hablar de Dios trajo vida en lo que Satanás había tratado de matar. Y una tumba llena de muerte se convirtió en una tumba llena de la gloria del Hijo de Dios resucitado. Dios guarda silencio, pero está trabajando aunque tú no lo sepas. En ese lugar te está enseñando a confiar en el Padre. En ese lugar te está enseñando a escuchar la voz de Dios. En ese lugar te está enseñando de que no es tu voluntad ni la voluntad de Satanás, es su voluntad. En ese lugar te está enseñando de que la muerte no tiene dominio sobre tu vida. En ese lugar te está enseñando que cuando todo parece perdido y Dios da su palabra, la muerte se convierte en resurrección. Entonces yo no sé qué circunstancia tú tienes hoy. Yo no sé qué tú estás pasando. No sé qué conflicto llegaste aquí hoy. No sé qué desesperación tiene tu alma. O qué tipo de oración tú estás haciéndole a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué no me hablas? Hoy te invito a que le des gracias a Dios por lo que Él está haciendo que tú no sabes que Él está haciendo. Hoy invito a que le des gracias a Dios porque estés proclamando lo que Él te ha prometido que va a hacer, aunque no lo estés viendo. Porque aunque mis ojos no lo vean, la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Te invito a estar en pie hoy. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Si tú eres compañero de oración, por favor, ven, ayúdanos a orar. Yo no sé dónde tú estás hoy. A lo mejor tú estás en una circunstancia donde tienes que rededicar tu vida a Jesús. A lo mejor tú has estado caminando lejos de Jesús. Lo conoces, pero te has olvidado de Él. Y es tiempo de rededicar tu vida a Jesús. A lo mejor tú estás aquí hoy por primera vez. No has nunca dado tu vida a Jesús. Estás escuchando el mensaje. Y este mensaje te dice, oye, yo tengo que creer esto es verdad. Si tú sientes la necesidad de hoy recibir a Jesús como tu Salvador o rededicar tu vida a Jesús, yo quiero invitarte hoy a que tú tomes la decisión de hacer eso. Ahí donde tú estás, iglesia, te invito a que cierres tus ojos, inclina tu cabeza. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador o quieres dedicarle tu vida a Jesús, quieres decirle, Señor, me reconcilio contigo, yo te invito a que toques esta simple oración conmigo. No es una oración mágica, es una oración de fe, por lo que ya tu corazón ha creído. Ora conmigo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz por mí. Gracias por haber resucitado de la muerte. Gracias porque vienes de nuevo. Hoy te proclamo mi Señor y mi Rey. Perdona mis pecados. Soy tuyo. En el nombre de Jesús.